Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tuyare wakwai kaks purana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes way sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu taya tawakas purana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichirus, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú. Hoy es viernes 15 de agosto y queremos conversar sobre el dengue, una enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti, muy común en nuestra región. Se propaga fácilmente cuando hay acumulación de agua estancada y puede ser leve pero también grave si no se atiende a tiempo. Por eso, hoy nos acompaña el doctor Franklin Saravia, médico pediatra y experto líder en salud infantil de la EPS indígena Anas Guayú, con quien hablaremos sobre cómo reconocer las señales de alerta y prevenir esta enfermedad, especialmente en niños y niñas. Bienvenido, doctor. Watamar Pushwa, Anaya Otsehoru, Sao, Hapa, Intente Puch, que asunta ahora que se pucho, tam sitio yoto, costumbre EPSI, Anas Guayú. So Kaikate, Asha en sobra tu banner de dengue, Munacat, o Mauria Pieno, 15 en Caricachique de agosto, so Huya que 2025, te nap, nine tu anemei, Aedes aegypti, Monoshnia que Hoch, Maya Suru Woman, o tenía Awalaka Hamachmar, Waima Machman, que no hari Waima Hiran, Wani Wakua, no hari Wakuma, Waima, So kaikate ani wamachi doctor que Franklin Saravia ni asha enchke holu sopna hamu inskuat pasai mahirayo tamu insuara ka haituanurika o tamu tu akoi por wai mai suri wotuncha so no tuina te pitch que na ruane werenakua espi wama. Doctor, iniciamos con la primera pregunta y es ¿cuáles son los síntomas tempranos del dengue y qué señales deberían alertar a una familia para que acuda de inmediato al centro de salud? Para que asa kira no me doctor que se wata kamate hamus por wata intensa su tore wan wayu hotel wan de dengue munakat por washa para inten wan ko inten instuma santer naime wan wayu por wata en RR ni hamus en cuat. Antes de hablar de los síntomas, debemos definir qué es dengue. Es una enfermedad viral aguda que puede afectar tanto a niños como adolescentes o personas de cualquier edad, incluyendo adultos mayores, y es causado por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos que ya se encuentran infectados llamado Aedes aegypti. Estos zancudos o mosquitos crecen en lugares diferentes donde se reproducen, como cuáles: lavaderos sin el respectivo mantenimiento, fuentes de agua, floreros con agua, botellas, llantas y materas o latas vacías. ¿Y cuáles son los motivos para consultar urgentemente? Es decir, esos signos de alarma, ¿cuáles son? Cuando al niño no le baja la fiebre de más de 38 grados, así estés utilizando paños con agua tibia o el respectivo medicamento ordenado, como el acetaminofén, cuando el niño vomita mucho, cuando presenta dolor de estómago o dolor de barriga o en el abdomen, cuando convulsiona, cuando el niño se ve como si estuviera dormido, cuando las encías le sangran, cuando no está orinando casi, cuando hace popó y esas heces o materia fecal son de color negro, o cualquiera de los signos severos de deshidratación.
anule nei doctor que spurp na wa ke sik kamai sin nei wan wayu sanaire tra anaka wa ira ka sen kasan wa te dengue anuri wan wanure awala ka ha matmal sanai te piche sanai mure uyu sanai ke ine ai ta choi mure un pura ma ke no nai mai no tu intra wanure ka awala ka ha nai he nare wan mei hurash mai kanurish aedes Egipto mono chimeikai Mureus, Remeixe, Surup, Nadreren, Win, Eren, Trashihare, Eren, Trarata, Lacata, Incopcha, Trer, Hamato, Win, Pushware, One Vercutra, Mureus, Yarar, Mai Mahoritra, o Tanohori Ruerica, Hiretera, o Turetra, One Camoima, o una mata en Hanahia, una RG, Rum de Herre Pecker Nine. Hamus Cuepichinti que Naire, o Shata, Sharita, Shatou, Acana en 38 grados, Mosario, un Tijarizao, o Tamchinia, Hoika, te Win Samats, Kakurucho, Neniki, no Shonia, Hapoteme to a search put hat Keroshu and in the moon, Chinti que Netere, he really make my yen near ice nere, ice Shina, nere, ice pushwar in Irukota, Tutashistum, Meto Chinti Kesto, Monka, Ntunkure, no Hoshi. Kashas night puna, kashas tranairo puna irto shi rukchen kanai, o tani mashito insai, mauna apaho insai, niakai, yarara, ni itre, itre munka kai rua yois and cha yo hanyatai, masura moihana here, a catera, o sos ntarubna jehinteke, rutiermat watermatania. La EPS Indígena Nasguayú te invita al Simposio de Salud Materno-Infantil con Enfoque Intercultural, un evento académico gratuito que reúne el talento humano en salud. Serán 2 días para aprender, dialogar y fortalecer juntos el cuidado de la vida desde una visión integral y respetuosa por nuestra cultura. Te invitamos este 4 y 5 de septiembre en el auditorio del Centro Cultural Licerio Tomás Pana del municipio de Uribia. Participa, comparte saberes y súmate a esta apuesta por el bienestar de nuestras madres, niños y niñas. Unidos por la vida, Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. TPSI ka Anasguayú, hena hirri purone yoto mure uso pnat kachon wakat. Na tanao prana te pitch kanairu, squat pamahatuayu. Tasquat parihun. Hat yoto ko chan hat surut, out kahari kat yote kat auditorio Centro Cultural Glicerio Tomás Pana, Chasuru, Chipki, Uribia. Hoja, so piencho taharai, encarich kashika y septiembre no huya kachi. Hurut kapa, hairapa, husaki rapa. Hanahia, pura pansa intenkuat pata tawa ka hutum na punayaro na yukana na te pitch kanairu na pushware. Wain, pain warwane warwaku, aner kuat pata wayatan ka hiya kana tawayakan, smate EPSI ka Anasguayú, hana hauchiwai ari honaraula. Doctor, en caso de que un niño tenga dengue, ¿qué cuidado se debe tener en casa mientras se recupera? Quiero un hinto de que no tu intruanure que jamás intinai mahai watuma, jamás in ruhoro, na waranchin, y buen yamichpa. En caso de que un niño tenga dengue, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos evitar? La actividad física y el deporte. Si una persona tiene dengue, es muy importante que esté en reposo, especialmente si se acaba de ir la fiebre. Hay que esperar 2 días para que el cuerpo se recupere. Lo recomendado son leche, jugos de frutas naturales sin azúcar, sales de rehidratación oral o agua de arroz, papa, de plátano o de coco recién preparada. No tomar gaseosas, Gatorade, bebidas energéticas, que esas que se están utilizando hoy en día, así como también tomar agua pura. El agua pura puede llegar a causar problemas con los electrolitos y puede ser peor. Tomar otros medicamentos. Todas estas cosas que les estoy mencionando se deben evitar. Cuando hablo de tomar otros medicamentos, es decir, no pueden tomar AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos como naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco. No pueden tomar antibióticos. Esto no solo puede no ser efectivo si se piensa que pueden tener dengue, sino aumentar el riesgo de que el paciente pueda sangrar o morir. Bueno, guayu, minka hinte o bueno guayu no tulete ai mahai wanepi no shio hutta mate ne chikke tahara hapato ushwa ka nuri guayu ke otro guayu ka himata han wanepi me rajana mas o te casa na seca ne shakaras makate de leche o otros chongori rupi pushwa da apnaka o tamasia hatera suero kori no sen kamoi ashaka stentaka osos ntaro na trashira chon roi tuhush terpura na eka esta shuha usinte shiraka emaka
pura hatenwani viajamos chon y shira coco no son caño hoshuraña no ta son entre castillos calir pusias calir que ine otra no hoshnia hanchin ska wunu kai maka que terai roa son calir wayu ashawata tawana hana que trashaitan que no tan sente no sente tra emira rosh tra na protseno y profeno diclofenaco manaka capures por mayen rene hutuma arus apa hoshistum doctor no sente rairo por que infección antibiótico manaka terra capures no era tejana pura katserenis pura telesut ni ruktra uno ni mira kamauri amush doctor que muy no hiran. Todo el departamento de La Guajira se encuentra con un alto número de casos de dengue. Te invitamos a que nos ayudes a prevenir esta enfermedad causada por los mosquitos. Elimina criaderos, tapa y lava los depósitos de agua, ordena tu entorno. Si sientes alguno de estos síntomas, fiebre, vómito, mareo, acude a la IPS para recibir atención en salud. Juntos podemos prevenir el dengue. Anas Guayú, Vigilado Supersalud. Yasuru Womay Guajira, Mure Ushata Mai Wata Mai Hari to Wanuri Kanan Katerwanuri, dengue Munakarma. Buenas y regias pura Jaime y Rayana, Joto y Piapa, Nojo, entre Copcha y Ruyantas human, pirata en Tinwin, y otros Pushwar, Jaime y Rapo Pushwa te case herman, que Rose Hutuma Trasere Kawin Huri, Cachon, Hantameka Yarar, Waima Sakahe, Moika Jaime y Rare Pushwar, Anena here, se queja pastic man que eres humana. Red Capson de IPS, PG Carne, RG que pura Anayana here. Ya que no te guayacan, Achaha y Rashuakua Purana. Tu, Honoi Kite PSI ka Anas Wayumi, Hana Hauchivari. Doctor, y por último, ¿qué recomendaciones podemos seguir desde casa para prevenir los criaderos de mosquitos transmisor del dengue? Hamoy pucho namoy nairo wayu kanairo bueno wayu que no to impeach para nai mahayan en suria en hotuchica naman hamoy squat para tomo suri no to introwanureka suri suwaraka. Las recomendaciones para la comunidad en cuanto a cómo prevenir el dengue: se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Para esto, ¿qué debemos hacer? Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura que se acumula en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamientos en sitios cerrados, utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas, usar ropa adecuada como camisas manga larga y pantalones largos, usar mosquiteros o toldillos en las camas, sobre todo cuando hay pacientes que se encuentran enfermos, para evitar que infecten nuevos mosquitos o en los lugares donde duermen los niños. Lavar y cepillar tanques y albercas. Perforar las llantas que se encuentran ubicadas tanto en parques infantiles o en otros sitios que puedan contener aguas estancadas de episodios de lluvia. Rellenar con tierra aquellos tanques sépticos que no se encuentran en uso, desagües y letrinas abandonadas, y recoger las basuras y residuos en sitios como predios y lotes baldíos. Bueno, pues nada más voy a querer na pushware. Mereka Jaime en suri ho nun kuncher himeikai. Wala kata pushwa hoita maptrer otera ta irpate karun won yarare por hemerin chira. Kokcha hoita pa hapa pushwa itro won la kata karu pushwa. Huro hopot pura hanka won hosen wanepi huro ka sepi stupuna. Yo to kuroro stupuna te pura kat pushwa te hama harika won human. Otam si ye hunu haramonya voy a yuri kashenyo urehia tamsi treshen ka toro kan hata pantaro mure un camise katono ure ter pushwa ai mahaya huri hikahan hitira kirmeka mure hoshe no uche chen she gente akam wa yuri hutumatia o tuma kirmeka te pichkareiro orohones wani pitra na norohia kanai pushwa orohunes otra orohana ka wunya pushwa yo hoitene sa hanes pura no rinchi eko no jimeke okta chinia epiran hatskama eron casa humana suri cachon haini kashuku hanyarar pushware era shihre una pore que yaran no hay en que yo tunes una casa solo no de cachon ora chare de shukka chimeke yara huru hay mahira patomana karhumai wane wa ruku suri hutun to wane reka.
Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Franklin Saravia, médico pediatra y experto líder en salud infantil de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya otseholu hawane wa irukua hau hapu itpanhoto putska tunta wala ke hotke putcho tamsidra putch nei kimati toktot ke Franklin Saravia sau hoyainia tna kuhas kuai patete pitch kalirus kamis po ini te pitch anaya otseholu namuina wayu wimpe heurigan wapu heurigan ucho heurigan tna parai mankan sau napoi honchik trwanulu ka denge mnakat to wala ka tumei sohma an matsuayu honai matsuai wat haris kamai hemei shimei ke watu wala ka mach mekanoli wai mahan spura Uria. Anaya otseholu soto hai hiakan wane wa irukua. Wayakan otahiakan ai mahirashi Surya Ayuri Purana.